noches, mi nombre es Oscar García. A continuación, una exposición sobre programación orientada a objetos y desarrollo de software basado en componentes. Bueno, ¿qué es una clase y qué es un objeto? La clase es como una plantilla con la cual contiene como las referencias para crear un objeto. Y el objeto es el que pertenece a una clase. Entonces, en este caso, pues hice el ejemplo de una clase que se llama celular, la cual tiene definidos unos atributos como su marca y referencia y unos métodos como llamar y enviar un mensaje. El objeto como tal ya sería un celular realmente, que está creado de, de esa clase. Entonces sería un objeto, digamos, un celular Samsung S8 o un Motorola G4. Entonces, eh, como vemos, los dos tienen atributos de marca y referencia y los dos pueden usar los métodos tanto de llamar y enviar mensaje, aunque cada uno es un celular distinto. ¿Qué es la herencia? La herencia es que una clase permite heredar atributos y propiedades de la otra. Entonces acá hice un ejemplo. La clase celular y creé otra clase que se llama smartphone. Entonces esta clase smartphone puede tener los mismos atributos de, de la clase celular, como puede ser la marca y referencia, pero adicional puede tener otros atributos, porque el smartphone tiene un navegador y un sistema operativo. También puede usar sus mismos métodos, porque el smartphone puede usar los métodos de la clase celular, como lo es llamar o enviar mensajes. Entonces, con esto lo que hace es que podemos usar tanto atributos y métodos de otra clase dentro de una clase como hija. La abstracción se refiere a cómo poder plasmar dentro del software como un elemento de la vida real. Entonces es lo mismo. ¿Cómo hicimos para plasmar, digamos, estos celulares físicos dentro de una clase o para que se puedan hacer unos objetos que los representen? ¿Qué es la sobrecarga? La sobrecarga es la capacidad del lenguaje de programación que permite nombrar con un mismo nombre varias métodos o operaciones y recibir diferentes parámetros. Entonces, un ejemplo, em, acá tengo tres métodos de la clase celular. Marcar solo, entonces digamos un ejemplo que ese marcar solo puede llamar a servicio al cliente. Marcar y recibe número, entonces cuando marcar recibe número, él recibe un número celular y realiza la llamada. Pero también puede marcar y recibir no un número sino un código. Y si recibe un código el cual contiene unos caracteres especiales, pues lo que va a hacer es realizar cierta operación con el celular. Entonces, como podemos ver, los tres se llaman marcar y al momento de estar ejecutando, dependiendo de cómo o qué parámetros le pasemos, él va a ejecutarse, sin necesidad de llamar a cada método con un nombre distinto. El constructor es como la rutina o el código que se utiliza para hacer un objeto de una clase. Y hay unos constructores vacíos o hay unos constructores donde se inicializan las variables de un objeto. Entonces en este caso hice el constructor de la clase celular. Entonces yo puedo hacer crear un celular sin atributos. Pero hay otro constructor que se llama public celular, el cual me solicita un string que va a ser el que referencia la marca y un string que sea el que hace el modelo. Entonces al momento de crear un objeto, entonces yo lo que hago es crear el objeto no, Motorola G4, al cual le voy a pasar, sí, le voy a pasar la marca que es Motorola y el modelo que es G4. Entonces mediante los constructores es que se hacen los objetos. ¿Qué es la encapsulación?
La encapsulación es una técnica que se utiliza para proteger los objetos, proteger todos los datos que él tiene. Entonces hay tres formas de acceder como a los datos o a los métodos y atributos de un objeto. Entonces en el público se puede acceder desde otras clases o desde cualquier parte del programa. Cuando yo dejo que un objeto o un atributo o un método sea público, lo puedo usar desde otras clases. Cuando lo dejo protegido, es accesible desde sus clases y subclases. Entonces, eso es un ejemplo. En el método celular, yo tengo perdón, en la clase celular, yo tengo el método de marcar o el atributo marca. Y en el smartphone puedo acceder a ese método o a ese atributo, porque el, la clase smartphone hereda de la clase celular. Y ya el privado es cuando yo lo declaro como privado, solamente lo puede acceder desde la misma clase, o sea, creando un objeto de esta clase sería la única forma de acceder a esos eh, atributos o métodos. Bueno, y hay formas de hacer diagramas de clases y diagramas de objetos. Entonces acá hice como una pequeña diferencia entre los dos. El primero, que es el diagrama de la clase, em, entonces tengo el nombre de la clase, qué atributos va a tener y de qué tipo y qué métodos va a tener y si reciben parámetros o retornan algún valor. Y ya en el otro ya hice como tal un objeto. Entonces ahí estoy diciendo que es un objeto que se llama Samsung S8, que es de la clase celular y que contiene un atributo llamado marca al cual le digo que es Samsung y un atributo llamado referencia al cual le digo que es S8. Desarrollo basado en componentes. ¿Qué es un componente? El componente es una pieza de código elaborado que tiene alguna funcionalidad y que eh, forma parte de un sistema más grande. ¿Cómo se comunican este componente con otros componentes del sistema? Pues lo hace mediante unas interfaces. ¿Cuáles son como unas características esenciales? Que es identificable, que el componente puede ser reemplazable por otro componente, tiene que tener una interfaz que lo ayude a comunicarse entre un componente y otro, y que los servicios que tiene el componente no cambian. ¿Cómo funciona una interfaz? La interfaz es la que permite que los varios componentes de un sistema se comuniquen. La interfaz debe tener definidas como las funciones y tiene una conexión que especifica lo que él requiere como entrada de datos o algo así y lo que él va a proporcionar. En este caso pues hice acá un diagramita donde la interfaz requiere que el componente A le envíe dos datos o dos tipos de información y lo que va a hacer es enviar otro al componente B. Entonces de esta forma es que se comunican los componentes de un sistema mediante las interfaces. El acoplamiento es una parte fundamental del diseño de software basado en componente porque es como la funcionalidad que permite que se ajuste y que interactúen entre ellos mismos. Si no hay un buen acoplamiento entre los componentes, pues el sistema realmente no va a funcionar o los componentes no van a ser los idóneos. Los componentes COTS son componentes comerciales y lo que son pues son como componentes externos y se usan para pues también para implementar dentro de los sistemas.
Estos ya son componentes como muy robustos y que existen para que uno los pueda adaptar al sistema que necesita. Bueno, también pues digamos que la programación orientada a objetos y el desarrollo de software basado en componentes, pues como tal lo que tienen en común es que buscan eh, facilitar el desarrollo y como no reescribir tanto código, sino reutilizar el código de software o reutilizar lo que se tenga. Entonces, un ejemplo, con los objetos se pueden crear múltiples objetos del- de la misma clase y sus métodos se pueden reutilizar. Y lo mismo en los componentes, hay componentes que se pueden utilizar en varios sistemas y asimismo se pueden mezclar entre ellos. Y pues realmente se me hace que el desarrollo orientado a objetos es como una forma de desarrollo independiente de lo que se vaya a hacer, mientras que el desarrollo de software basado a componente es como para la forma de realizar sistemas, haciéndolos como más asequibles y más fácil de desarrollar, porque se hacen por módulos o pues sí, como por componentes. Bueno, muchísimas gracias.